Buen día, mi nombre es Gilberto Enrique Rivera, soy estudiante de la Universidad de El Salvador en la carrera de licenciatura en enseñanza de la matemática. Y en esta oportunidad voy a explicar ciertos ejercicios de la actividad complementaria de la asignatura de álgebra y funciones. Muy bien, ahora vamos a pasar a la solución de los ejercicios de la actividad complementaria. Vamos a partir del ejercicio número 2. El ejercicio número 2 nos dice resolver la ecuación. Es una ecuación exponencial que dice de la siguiente manera: 2 por 4 a la x menos 5 por 2 a la 4x más 4 a la 2x más 12 es igual a 0. Veamos. Lo primero que vamos a hacer en las ecuaciones exponenciales, lo que intentamos hacer es eh, obtener una misma base para ambos lados de la igualdad. En este caso tenemos 2 por 4 a la x menos 5 por 2 a la 4x más 2 a la 2x más 12. Muy bien, lo que yo voy a hacer en primer lugar es, en el caso de los números o factores que tienen un 2 a la 4x, por ejemplo, y 2 a la 2x, eso es igual a decir 2 a la cuarta por 2 a la x. Por la teoría, por las propiedades de exponentes, sabemos que ahí lo que está pasando es que hay una misma base, pero esas bases se están sumando, entonces eso pasa a ser una misma base y los exponentes pasan a multiplicarse. En este caso entonces voy a dejar aquí identificado, aquí donde estoy señalando, tengo un 2 por 2, 2 por 2 a la 2x. Si nos damos cuenta aquí tenemos un 4 a la x. En primer lugar eso es igual a decir 2 a la 2x. Entonces yo lo que voy a hacer es 2 al cuadrado por 2 a la x. O sea, ya separé la parte del exponente donde dice 2x. Ya tengo un 2 al cuadrado y un 2 a la x. También tengo un menos 5 por, también aquí ya separé 2 a la 2 a la 4x, ya lo separé. Tengo 2 a la cuarta y 2 a la x. También en esta parte de aquí donde tengo 2 a la 2x, ya separé 2 al cuadrado y 2 a la x, más 2. Entonces lo que voy a hacer que los números o los dos que dejé así expresados ya con un exponente que no sea una variable, ya los voy a resolver. Es decir, tengo 2 por 2 al cuadrado es 4, por 2 a la x, ese siempre queda ahí identificado, menos 5 por 2 a la cuarta es 16, 2 a la x es 2x, 2 al cuadrado es 4 y 2 a la x es 2x más 12. Entonces voy a empezar a resolver. 2 por 4 es 8 por 2x menos 5 por 16 es 80, menos 80. Y tengo 4 por, bueno, eso lo vamos a dejar ahí, 4 por 2 a la x más 2. Ahora lo que voy a empezar a hacer ya es transponer los términos al siguiente lado de la igualdad. Voy a pasar el 80 con cambiado el signo, es decir, me va a quedar positivo. Voy a tener el 12 también, que aquí en este caso está positivo, lo voy a tener negativo. Y tengo un más 4, lo voy a pasar al otro lado y va a ser negativo. Y aquí está multiplicando este 8, lo voy a pasar a dividir. Muy bien, y nos damos cuenta, tenemos aquí ya 3, ya solo la misma base, ¿verdad? 2 a la x por 2 a la x por 2 a la x. Eso, 2 a la x por 2 a la x por 2 a la x igual a decir 2 a la 3x. ¿Sí? Ahora bien, en este lado de la igualdad voy a empezar a operar. 12 menos 12 menos 4 es igual a menos 16. 80 menos 16 es igual a 64 y 64 entre 8 es igual a 8. Y como ya habíamos dicho que teníamos 2 a la 3x. Ahora bien, por eh, propiedades de exponentes sabemos también que 2 al cubo es igual a 8. Entonces si nos damos cuenta aquí identificamos igual base. Tenemos una base 2 a la 3x y 2 al cubo. Entonces ya puedo eliminar las bases, las puedo cancelar porque ya están siendo bases iguales y voy a empezar a despejar la x ya. Tengo 3x igual a 3, x igual a 3 sobre 3, entonces x es igual a 1. Esa es la solución para este problema número 2. Veamos el problema número 3. Dice resolver la siguiente ecuación. Es una ecuación logarítmica que nos dice 2 logaritmo natural de x menos 4 es igual al logaritmo natural de x menos el 2 doble logaritmo natural de 2. Veamos aquí. Muy bien.
Por las propiedades del logaritmo tenemos que el 2 logaritmo natural de x menos 4 lo vamos a pasar a exponente. Entonces nos va a quedar logaritmo natural de x menos 4 al cuadrado. Ahora igual, logaritmo natural de x nos queda identificado y tenemos un logaritmo natural de también el doble 2 logaritmo natural de 2. Entonces eso lo vamos a pasar a hacer al a exponente. Y si nos damos cuenta también le hemos cambiado el signo. Es decir, ese menos 2 es producto de que anteriormente era un más. Entonces lo vamos a pasar a ser a la menos 2. ¿Sí? Si nos damos cuenta aquí hay otra propiedad del logaritmo, ya que tenemos los mismos logaritmos, la misma parte de los logaritmos y tenemos una suma. Eso significa que el producto de esa suma se va a multiplicar. Entonces vamos a tener un solo logaritmo. Entonces vamos a tener el logaritmo natural de x menos 4 al cuadrado es igual al logaritmo natural de x por 2 a la menos 2. Operando a la menos 2 tenemos 1 sobre 2 al cuadrado y eso es igual a un cuarto. Y también podemos ahí operar la multiplicación, ¿verdad? Logaritmo natural de un cuarto por x. Ya no sería x por un cuarto, sino que logaritmo natural de un cuarto x. ¿Sí? Como tenemos las bases iguales, al igual que en propiedades de exponente, vamos a cancelar los logaritmos y vamos a pasar a resolver para x. Es decir, cancelamos el logaritmo natural en ambos lados de la igualdad y ya tenemos solo solo tenemos x menos 4 al cuadrado es igual a un cuarto de x. Entonces vamos a pasar ya a resolver. Paso ese 4 que tenemos ahí a multiplicar al siguiente lado de la igualdad y desarrollo el cuadrado que está ahí. Es decir, eso es producto de un trinomio, ¿verdad? Y desarrollo ese trinomio, donde me queda x al cuadrado menos 8x más 16 por 4 es igual a x, porque ya el numerador de un cuarto es 1 y 1 vale x, entonces x vale x. Entonces vamos a pasar a multiplicar 4 por x al cuadrado es 4x al cuadrado, 4 por 8x igual a 32x, 4 por 16 es igual a 64 igual a x. Ahora bien, tenemos ahí, vamos a igualar a 0 y vamos a traer la incógnita, es decir, vamos a traer x a este lado de la igualdad y como nos queda con signo negativo, vamos a tener una nueva expresión que sería 4x al cuadrado menos 33x más 64 es igual a 0. Muy bien, eso no lo podemos factorizar así por factores, es decir, vamos a obtenerlo por medio de la fórmula general y lo vamos a dejar identificado porque no vamos a encontrar una raíz cuadrada. Para x1, bueno, sabemos que la fórmula general dice menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Vamos a ir identificando, vamos a decir que 4 es a, menos 33 es b y 64 es c. Entonces tendríamos menos b, sería menos 33 más o menos la raíz cuadrada de menos 33 al cuadrado menos 4 por 4 por 64 sobre 2 por 4. Eso nos da un igual de 33 más o menos la raíz cuadrada de 33 al cuadrado es igual a 1099 menos 1024 que es el producto de las multiplicaciones de 4 por 4 64 y eso es igual a la raíz cuadrada de 65 y no tenemos raíz cuadrada para 65, entonces nos vamos a quedar indicado ahí diciendo que x1 va a ser igual a 33 más raíz cuadrada de 65 sobre 8 y x2 va a ser igual a 33 menos la raíz cuadrada de 65 sobre 8. Esta es la solución para esta ecuación logarítmica. Ahora tenemos el ejercicio 4, que nos dice hallar el valor de k para la recta kx más k menos 1, y menos 18 es igual a 0 para que ésta sea perpendicular a la recta 4x más 3y menos 7 es igual a 0 y graficarlas en el mismo plano. Muy bien. Si nos damos cuenta, ya el ejercicio nos está dando una ecuación lineal, es decir, una ecuación por la cual nosotros podemos conocer ya la primera gráfica, que es la ecuación
4x más 3y es igual a 7. Vamos a despejar para para y, y vamos a sustituir x por 0. Es decir, x va a valer 0 para poder encontrar un valor de y donde se intersecta la gráfica en el eje y. Y vamos a ver cómo es la pendiente, ¿verdad? Entonces ya aquí en la forma ya analítica tenemos 3y es igual a menos 7 más 4x. Hemos pasado los términos de x y términos independientes al otro lado de la igualdad. Y luego ese 3 lo vamos a pasar a dividir en toda la ecuación. Quedaría y es igual a menos 7 más 4x es igual a 3. Ahora, dijimos que íbamos a dar a x el valor de 0 para encontrar el intersecto. Entonces tenemos que y es igual a menos 7 más 4 por 0 sobre 3. Esto es igual a menos 7 más 0 sobre 3 es igual a menos 7 tercios. Y es igual a menos 7 tercios cuando x vale 0. Es decir, exactamente en este punto. Ahí. Eso significa que la gráfica va a intersectar ahí. Y como es una gráfica lineal, significa que esa gráfica es una pendiente. Entonces aquí la hemos graficado. Ahora bien, pero lo que nos pide el ejercicio es encontrar un valor k para que la recta sea perpendicular. Vamos a usar la misma metodología. Vamos a suponer que ya tenemos los valores, o sea, ya tenemos la ecuación lineal. Y solo vamos a sustituir para x es igual a 0. En este sentido, entonces, vamos a empezar a despejar. Vamos a mover las x y los números independientes para ya quitar la igualación a 0. Entonces, en este caso nos quedaría y es igual a 18 menos kx sobre k1. Porque k1 está multiplicando a y lo que yo quiero es despejar y. Entonces, si yo tomo a x como 0 otra vez, 0 por k definitivamente sería 0. Y ya solo ahí me quedaría encontrar el valor de k. Si yo doy el valor a k de 8, en el caso del denominador, perdón, voy a restarle 1. Entonces ya me quedaría 7. Y y sería igual a decir 18 sobre 8 menos 1. En tal caso sería y es igual a 18 sobre 7. 18 sobre 7 es el valor más aproximado que podemos encontrar en el intersecto de la gráfica de la primera ecuación. Es decir, esa sería la segunda gráfica. Y también lo hemos comprobado cuando x vale 1, cuando x vale 2 y cuando x vale 3. Directamente no se forma una línea perpendicular porque el intersecto no es el mismo con el de la gráfica 1, sino que es aproximado. Sin embargo, para que pueda ser perpendicular la primera ecuación a la segunda, k tiene que valer 8. Y al ser negativa, pues se va a mover de forma inversa, ¿verdad? No va a seguir la misma dirección de la primera gráfica. Ahora tenemos el ejercicio número 5. Considere las funciones f de x es igual al tangente de x y g de x es igual al valor absoluto de 2 menos 5x sobre 3. Todo esto dividido entre 2. Nos pide encontrar el dominio, el recorrido de ambas funciones, graficar ambas funciones en el mismo plano cartesiano y para ello hay que considerar el intervalo 0,3 pi sobre 2 y encuentre el valor aproximado de los puntos de x en donde las gráficas se cortan. Determine si las funciones son inyectivas y sobreyectivas. Muy bien. Vamos a tomar la primera función, la función tangente de x. El dominio de una función tangente son todos los valores de x para los que el argumento es diferente de pi sobre 2. K por pi. Entonces k pertenece a los enteros.
Es decir, el dominio va a ser todo número k que sea multiplicado por pi que pertenezca a los enteros. En tal caso, el dominio quedaría definido porque x pertenece a los reales, pero no debe de incluirse el pi sobre 2 para que el dominio de la función esté definida por el argumento, ¿verdad? Y como es una función periódica, ¿verdad? El dominio pues ya está definido. El recorrido van a ser todos los valores para los que la función f de x pertenece a los reales. Es decir, no van a ser todos los reales, sino solo para los cuales la función tenga validez. De lo contrario, no van a poder ser parte del recorrido de la función tangente. Y aquí mostramos el gráfico. Como el gráfico como la función solo es tangente de x, entonces el gráfico va a cortar en los puntos menos pi, 0,0, pi, 2 veces pi. Es una función periódica. Ahora nos dice calcular el valor donde x se corta. Se sustituye x en la función tangente de x es igual a 0. Y vamos a poner el tangente de 0 para t, que es igual a k por pi, donde k pertenezca a los enteros. Si x es igual a k por pi, entonces k pertenece a los enteros. Significa que el corte de la función en x va a ser siempre un número k multiplicado por el valor de pi. Puede ser 2, 3, 4, 5. Como lo dijimos anteriormente, es una función periódica, lo que significa que k va a tomar valores diferentes que pertenezcan a los enteros. Es decir, no a todos los reales, porque no pueden ser decimales, ni números irracionales, ni fracciones, sino que va a ser un número entero multiplicado por pi. Donde se ubique ese número entero va a ir cortando a la gráfica en X. Y tenemos que la gráfica no corta en Y. Porque aquí tenemos el ejemplo de la gráfica. El único intervalo, digámoslo así, que pasa es este, 0,0. Y aquí es donde decíamos que la gráfica va a cortar k por pi. En este caso k sería 2 y pi ahí estaría, 2pi. Pero en el eje Y la gráfica no va a cortar. Ahora, determinar si es inyectiva o sobreyectiva. Tenemos la siguiente información. Las funciones trigonométricas, al ser periódicas, no son inyectivas en los reales, por lo tanto tampoco son sobreyectivas. Es decir, que no va a haber solo un elemento de x que le pertenezca a y para la función. Ahora tenemos la siguiente gráfica, la siguiente función. La función decía el valor absoluto de menos 2 menos 5x sobre 3, todo eso dividido sobre 2. Para encontrar el dominio, separó la función. Es una función lineal, ¿sí? Y las funciones lineales les pertenece todo el conjunto de los números reales, el dominio. Entonces el dominio va a ser igual a los reales. Por ende, el recorrido también va a ser igual a todos los reales. Si la función llevara alguna variable en el denominador, entonces ahí se restringe porque tiene que ser diferente de 0. No tiene que ser 0 el dominio, porque la división entre 0 no está definida. Sin embargo, aquí solo tiene dividida sobre 2. Ahora tenemos el gráfico de la función. El gráfico de la función es este.
está tocando el eje X en el lado negativo, exactamente en un intervalo entre menos 2 y menos 1. Y rebota, o sea, es creciente y decreciente, porque crece en este punto, aquí va creciendo y decrece aquí. Muy bien, ahora la intersección en 0 con X para hallar los cortes en los ejes. Sustituimos f de x igual a 0, es decir, donde x valga 0. Recordemos que el valor absoluto de un x va a ser igual a su valor, ¿verdad? Pero en positivo. Es decir, si yo digo que x es igual a 0, entonces 5 por 0 es igual a 0. 0 sobre 3 es igual a 1. Menos 2 menos 1 es igual a menos 3. O también podemos desarrollar esta operación que tenemos aquí encerrada dentro del valor absoluto, ¿verdad? Y ya tenemos que x vale 6 quintos. Es decir, va a cortar en el eje X cuando si X vale 0, en Y va a valer 6 quintos. Ese va a ser el punto de intersección de la gráfica. Determinemos si es inyectiva o sobreyectiva. Pues la prueba de la recta horizontal no es inyectiva. La gráfica corta en más de un punto, dice. Ahora, ¿es sobreyectiva? Sí es sobreyectiva, pues el dominio es igual al recorrido, es decir, el dominio y el recorrido le pertenecen al conjunto de los números reales, a todo ese conjunto, y aquí lo tenemos. Bien, y así es como he resuelto cada uno de los ejercicios de la actividad complementaria.